Hola, bienvenidos a la cafetería. Siéntense, tómense algo. En el episodio de hoy de este curso vamos a hablar de las máquinas de estado y vamos a programar la máquina de estados para nuestro jugador. Comencemos. Acá en el canal ya tengo un video hablando de las máquinas de estado y de qué son y cómo funcionan. No obstante, haremos un pequeño repaso. Una máquina de estado es una forma de programar que podemos utilizar donde tenemos varios estados intercomunicados y nos pasamos de un estado a otro mediante una señal. Imaginen un bombillo. Un bombillo es una máquina de estados que tiene dos estados, encendido y apagado. La señal que utilizamos para cambiar entre estados es presionar el interruptor. De esta misma manera podemos trabajar las máquinas de estado en un videojuego. Podemos tener el estado de caminar, de correr, de saltar, muerto, cayéndose, etc. Y mediante alguna señal, puede ser presionar un botón o recibir daño, cambiaremos entre estado. Cada estado tendrá un comportamiento en particular. Al utilizar máquinas de estado y programarlas nosotros, nos ayuda a trabajar de manera mucho más ordenada, a aprovecharnos de las propiedades de composición de Godot Engine y a que sea mucho más sencillo integrar nuevas características en nuestro juego, ya que simple y sencillamente tendremos que expandir la máquina. Para crear nuestra máquina de estado en Godot Engine, vamos a ir a nuestra escena de jugador. Como hijo del jugador, vamos a crear un nodo. Simple y sencillamente lo vamos a utilizar como contenedor. Y este funcionará como padre de nuestra máquina de estados. Cada uno de los estados será hijo de nuestro Player State Machine. ¿Qué es un estado? Bueno, en el caso de nuestro jugador, recuerdan que teníamos las animaciones de idle, jump y walk. Bueno, quiere decir que tendremos, al menos hasta el momento, 3 estados. A priori, una máquina de estados no puede estar en 2 estados al mismo tiempo. Así que el jugador no podrá saltar y correr al mismo tiempo, técnicamente hablando. Quiere decir que cuando saltemos, el jugador solamente estará saltando, dejará de responder a la lógica de correr. No quiere decir que se dejará de mover, sino que lógicamente e internamente el código de correr dejará de ser el primordial o el principal. Vamos a tener bastante código en este curso, en esta lección, pero nada que no puedan manejar. Vamos a comenzar con el script de la máquina de estados, el padre. Vamos a agregarle el script a Player State Machine. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta de scripts como Player State Machine. Y vamos aquí a trabajar con un par de conceptos nuevos. Primero, crearemos una clase. La clase es un concepto de programación orientada a objetos que nos va a ayudar a heredar el comportamiento después. ¿Recuerdan el movimiento del jugador que heredaba de character body y por eso teníamos algunas funciones? Bueno, las funciones que heredarán nuestros distintos estados las heredarán de nuestra máquina de estados. Vamos a crear una señal como las que utilizamos en nuestro primer proyecto. Y me van a perdonar o vamos a utilizar un poco de tipeado en este programa. Vamos a utilizar código tipeado para que sea un poco más sencillo después utilizar las señales. No es necesario, pero nos va a ayudar también a la parte de optimización. Crearemos la función de ready, enter, exit, update y physics update.
Estas funciones nos servirán en un futuro, pero déjenme explicárselas por encimita. La señal de transition es una señal que enviaremos para cambiar de estado. Es decir, este es nuestro interruptor de bombillo. Las funciones genéricas enter y exit nos permitirán delimitar comportamiento cuando entremos y cuando salgamos de este estado. Por ejemplo, cambiar la animación, cargar puntos o lo que necesitemos hacer. Update y Physics Update son los procesos que correrán 60 cuadros por segundo en nuestro juego y se encargarán de las físicas y de actualizar los demás sprites. Ready, como ya sabemos, es la función que se corre apenas el nodo esté listo. Crearemos una variable para tener una referencia a nuestro jugador. En este caso, para que la variable player nos acepte el tipo player, tendremos que crear la clase player en nuestro script de character body. Si no quieren tipear esta variable, simple y sencillamente coloquen var player. Como les digo, me perdonarán, yo utilizaré lenguaje tipeado para ir pensando en optimización de nuestro vertical slice. En nuestra función ready utilizaremos un await, es decir, vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? A que el owner esté listo. ¿Quién es el owner? El owner es el padre del nodo que tiene este script, en este caso player. Es decir, esta línea de código esperará a que el player esté listo. Una vez que esté listo, diremos que owner es de tipo player. Simple y sencillamente estamos esperando para declarar la variable. En este momento no hace falta que ahondemos más en esta línea 11, player igual owner as player. Tengan en presente que nos está ayudando a definir correctamente nuestros nodos y nuestros scripts. Vamos a crear un nuevo script y se lo vamos a poner a player state machine. Vamos a agregar el nuevo script y le pondremos simplemente state machine. Este state machine es el que estará conectado directamente a nuestra máquina de estados, a player state machine. Crearemos nuevamente una clase, en este caso se llamará state machine. Y crearemos dos variables, una de tipo export que se llamará current state o estado actual, que será de tipo state, el script que acabamos de crear. Vamos también a crear un diccionario que nos permitirá guardar todos los estados que tendremos en nuestra máquina. Y también crearemos de una vez la función PhysicsProcess para encargarnos de las físicas. En nuestra función de ready utilizamos un ciclo for y diremos que for child in getChildren, es decir, correremos por todos los hijos de nuestro nodo player state machine. Y preguntaremos si child es un estado, es decir, si hereda de nuestro script estado. Si lo es, lo agregaremos a nuestro diccionario de estados, es decir, será un estado de nuestra máquina. De lo contrario, podemos hacer un warning. De esta manera podemos crear nuestras propias señales de alerta y nos será muy útil para debuguear.
le diremos que si no tiene nuestro script de state, no es un hijo compatible. Esperaremos nuevamente a que el owner esté listo y luego entraremos al estado actual. En Process y Physics Process tendremos una función muy sencilla. Simplemente llamaremos a los updates de cada una de las funciones. Es decir, para cada current state o para el estado actual, llamaremos a la función Physics Process o Process según sea el caso. Me está marcando un error. Esto se debe a que mi script de máquina de estados Physics Process tiene un guión bajo. Esto quiere decir que es una función privada. Cuando quitemos este guión bajo, vas a ver que el error se elimina. No es Physics Update, sino Physics Process. Listo, ya tengo acceso a esta función desde otras funciones. Donde está el núcleo de nuestra máquina de estados será en esta función, onChild Transition. Aquí crearemos una nueva variable que se llamará newState, que será igual al valor que le pasemos a la función. Primero revisaremos si el estado al que queremos ir es diferente a nulo, o sea, si está dentro de nuestros hijos, que debería de siempre ser verdad, a no ser que escribamos algo muy mal en algún nombre, pero siempre es bueno verificar. Después revisaremos si el estado nuevo al que queremos ir es diferente al actual, porque entonces no tiene sentido cambiar, ¿verdad? Si lo es, saldremos del estado actual, entraremos a este nuevo estado y actualizaremos el valor de nuestro estado actual. De esta manera nos aseguramos que nunca estaremos en más de un estado ni que repetiremos el ciclo de entrar 20 veces al mismo estado. Finalmente pondremos un warning nuevamente que nos advierta si el estado no funciona. Ahora, a nuestra línea 12 en nuestra función ready conectaremos la señal que hicimos anteriormente a la función onChild Transition. Esto que acabamos de hacer es conectar una señal mediante código, lo mismo que hacíamos yéndonos a Node y ver estas señales. En este caso lo estamos haciendo vía código para todos y cada uno de los estados hijos que podamos tener. Estos dos scripts que acabamos de hacer, que pensándolo un poco, podríamos cambiar un par de nombres, pero estos dos scripts que acabamos de hacer son los que generarán y tienen el bucle, el núcleo y el músculo de nuestra máquina de estados. Ahora simplemente debemos ser creativos en cómo, cuándo y dónde movernos entre estados. Ya que tenemos nuestras bases, simplemente vamos a ir creando cada uno de nuestros estados. Se van a sorprender lo sencillo que es habiendo pasado por esta carpintería ya. Crearemos un nodo hijo y este será el idle
player state. Al idle player state le asignaremos un script y será idle player state. Le podemos poner igual, no importa. Aquí es donde funciona o donde se hace la magia. Le pondremos un nombre de clase, idle player state, y en lugar de extender de nodo, heredará de state, el primer script que vimos el día de hoy. De esta manera ya tenemos acceso a toda esta función, a todas las características, variables y comportamiento, así como a la señal transition que nosotros creamos en este curso. Por defecto, cada uno de los scripts que hagamos para los estados que hereda de state debe llevar las mismas funciones que state, así que simplemente las copiaré. Como truco, vamos a copiar todo esto y vamos a agregar esta misma plantilla a un nuevo nodo que será el walking player state. Agregaremos un script walking player state y pegaremos la misma información. Recuerden cambiar el nombre de la clase. Ya teniendo las plantillas listas, vamos a darle funcionalidad. Ya que tenemos los estados listos, vamos a tener que regresar un par de pasos y modificar el script que hicimos primero, nuestro player. ¿Por qué necesitamos modificarlo? Porque ya no nos funciona. No es algo que queramos utilizar en este momento, ya que player simplemente va a mover los hilos, pero el músculo y el esfuerzo lo hará nuestra máquina de estados. Así que por el momento haremos que process y ready sean funciones vacías y limpiaremos nuestro script. Crearemos tres variables de tipo export para nuestra velocidad, nuestra aceleración y nuestra gravedad. Ustedes me dirán, Néstor, ¿por qué vas a reemplazar a la gravedad? Bueno, porque en realidad lo más importante es que la jugabilidad se sienta bien. Y no necesariamente la jugabilidad se va a sentir bien con 9,8 metros por segundo. Así que modificaremos también la gravedad y será un tipo export para poder modificarla de manera más sencilla en el inspector. Crearemos una variable de tipo onReady. Las variables onReady son variables que se asignarán cuando el nodo esté listo y hará referencia a nuestro animated sprite. Para poder hacer una referencia es tan sencillo como hacer clic en el nodo y arrastrarlo. Godot automáticamente le pondrá el signo de dólar, que es como hace referencia a las variables. Quiere decir que la variable sprite hará referencia a nuestro animated sprite 2D cuando el nodo esté listo. Así es como debemos interpretar esta señal. Crearemos una función llamada getInputVector que retornará un vector 2 o de 2 dimensiones y crearemos una variable llamada inputVector. Esta variable la inicializaremos como un vector 2 de 0 y 0. A inputVector en su coordenada x le vamos a asignar la entrada de teclado o de control que ustedes gusten, según las señales left y right que habíamos creado en nuestros videos anteriores.
Si no tienen left y right, entonces recuerden que es Project, Project Settings, Input Map, y aquí debemos crear las nuevas acciones. Finalmente, nuestro vector 2, input vector, será retornado porque esta función debe retornar un vector 2. Tendremos otra función llamada Apply Gravity, que será igual a la que teníamos anteriormente, la cual se encargará de aplicar la gravedad. Y finalmente, tendremos la función de aplicar movimiento. Esta función tomará el vector de entrada input vector que creamos en getInputVector y lo aplicará mediante una interpolación lineal a nuestro jugador. La manera de entender esta función es que velocidad en el eje X hará una interpolación entre el valor que tiene actualmente a un valor objetivo, que será la tecla que presionemos multiplicado por la velocidad, a una determinada aceleración. Si esto suena muy complicado, está bien, tranquilos. Básicamente la interpolación lineal dice que iremos de un punto a otro a una determinada velocidad en un determinado tiempo. Interpolaremos entre dos estados o dos números de velocidad dados por la tecla al ratio de nuestra aceleración. Finalmente, recuerden que estamos heredando de un carácter body 2D, así que nos falta una función clave para que esto se mueva y funcione. Vamos a hacer una función aplicar velocidad y aquí pondremos nuestra función move and slide. Ahora sí, esto funcionará para moverse. Sin move slide, ningún carácter body se va a mover. Finalmente, otra función que colocaremos, que tal vez es un poco tonta, pero nos funciona muy bien, es Change Direction. Change Direction escalará nuestro sprite de acuerdo hacia donde estemos viendo. Entonces, si la dirección es positiva, entiéndase, iremos
a la izquierda o a la derecha, vamos a girar nuestro sprite de forma horizontal. Es decir, queremos que el personaje gire hacia la izquierda si estamos viendo hacia la izquierda, y que gire hacia la derecha si estamos girando hacia la derecha. Ahora sí, podemos ir finalmente a nuestra máquina de estados. Vamos al estado de idle. Queremos que idle sea el estado inicial, es decir, que el jugador empiece quieto. Por lo que en Player State Machine asignaremos Current State como Idle Player State para que comencemos en idle. En nuestra Enter queremos que se reproduzca nuestra animación de idle, por lo que reproduciremos idle. Y asignaremos la velocidad a 0, porque en el estado de idle es un estado de reposo, ¿verdad? La velocidad en X será 0. En el update crearemos una función llamada inputVector que será igual a la función getInputVector que creamos dentro del player. Aplicaremos la gravedad y aplicaremos también la función applyVelocity, que recuerden que reciben el parámetro delta. Finalmente, si inputVector es diferente de 0 en su eje X, emitiremos la señal transition y pasaremos a walking player state. O sea, si estamos presionando alguna tecla que haga que este vector sea diferente, nos cambiaremos al estado de caminar. Eso sería todo. Vean que es sencillo, 22 líneas de código, si quitamos los espacios queda todavía más corto, fácil de leer, creo que suficientemente fácil de entender para manejar nuestro estado de idle. En nuestro running player state tendremos algo muy similar. En la función de enter reproduciremos nuestra animación. En la función de update también tendremos nuestro input vector también aplicaremos la gravedad y también aplicaremos la velocidad. En este caso tendremos que, si nuestro vector en X es igual a 0, debemos de emitir la señal para transicionar al estado de idle player state. Si estamos quietos, nos vamos al estado de idle. Si nos estamos moviendo, nos vamos al estado de walk. La única diferencia es que aquí tendremos dos pasos extra. Tendremos
Apply Movement para poder seguirnos moviendo, donde recibiremos el input vector y delta, si recuerdan, y tendremos el player change direction para poder voltear nuestro sprite según sea el caso. Deberían de comenzar a ver un patrón conforme vayamos creando más estados que tiene una lógica muy similar. Entramos y reproducimos un estado, transicionamos cuando una condición se cumpla, aplicamos determinadas funciones siempre, así que espero que vayan viendo la idea. Vamos a nuestro nivel de pruebas y si presionamos play, pueden ver cómo si estamos quietos, pasamos al estado de idle con nuestra animación. Si nos movemos, nos podemos mover con la animación respectiva. Y vean cómo el sprite se da vuelta según la dirección. Sé que fue un video bastante pesado. En el próximo pondremos el estado de salto y comenzaremos a hablar de otras cositas interesantes que nos podrán permitir escalar este vertical slice a algo más completo. Sé que fue una clase densa. Vean el video varias veces si lo necesitan. La caja de comentarios está abierta para todos los que tengan dudas. Intentaré contestarles a todos lo antes posible. Muchas gracias por estar hasta acá y nos vemos muy pronto. Hasta luego.